Franco Colapinto se subió a un Fórmula 1 por una de las oportunidades más grandes de su carrera y terminó estampado contra las barreras en cuestión de segundos. Pero lo verdaderamente inquietante no fue el accidente, sino lo que vino después, porque a partir de ese momento todo se volvió incómodo, confuso y sobre todo sospechosamente silencioso. Todo ocurrió en el circuito de Hungaroring, donde Pirelli organizó una jornada de pruebas crucial para el futuro de la Fórmula 1. Los neumáticos para la temporada 2026 estaban en fase de desarrollo y necesitaban pilotos capaces de extraer información valiosa al límite. Entre ellos Charles Leclerc, y por primera vez en este tipo de pruebas, el argentino Franco Colapinto, de apenas 22 años. Hasta ahí, parecía un día más para los ingenieros, un test más en la agenda de la F1. Pero el clima cambió apenas el cronómetro empezó a correr. Las temperaturas en pista llegaron a superar los 50 grados. La pista exigente, las condiciones extremas y los autos, una mezcla extraña entre el presente y el futuro. Modelos modificados con medidas específicas, diseñados para simular el comportamiento que tendrán los vehículos dentro de una temporada y media. Cualquier mínimo error, cualquier ajuste mal calibrado, y el auto se vuelve incontrolable. Y eso fue exactamente lo que pasó con Colapinto. A los pocos giros, en plena curva 11, una de las más técnicas y rápidas del trazado, el Alpine que manejaba se desestabilizó. En un abrir y cerrar de ojos, el auto terminó contra las barreras. El golpe fue fuerte, no hubo gritos, no hubo pánico. Solo un silencio extraño mientras Franco, aturdido, bajaba del auto y se quedaba allí, parado al lado del monoplaza destruido, mirando el escenario como si intentara descifrar qué demonios acababa de pasar. La F1 tiene protocolos claros. El piloto fue llevado al centro médico y por suerte no sufrió lesiones, pero apenas se confirmó su buen estado físico. Comenzaron los interrogantes. Y uno fue el más inquietante de todos. ¿Por qué se accidentó? La primera reacción fue de Pirelli. Salieron al cruce rápidamente para dejar algo muy claro. El accidente no tuvo nada que ver con los neumáticos. Una afirmación tajante que parecía más una necesidad de desligarse de cualquier responsabilidad que una conclusión técnica. Porque mientras la empresa decía eso, Alpine no decía nada. Y en el mundo del automovilismo, cuando los equipos callan, el misterio crece. Lo que sí se filtró fueron algunas hipótesis técnicas. Se sospecha que el coche tenía una puesta a punto muy arriesgada, con poca carga aerodinámica. En términos simples, el auto no tenía el agarre necesario para encarar esa curva a alta velocidad. Eso, sumado a una pista caliente y a un modelo experimental, fue la combinación perfecta para el desastre. Pero acá viene lo interesante. ¿Por qué un piloto joven con poca experiencia en F1 fue puesto al volante de un coche tan inestable en un contexto tan exigente? ¿Fue un error de planificación? ¿Una sobreestimación de sus capacidades? ¿O simplemente lo mandaron a pista sin contemplar todos los riesgos? Y hay más, porque después del accidente la jornada quedó arruinada para Alpine. El auto no pudo volver a girar en toda la mañana. Se perdieron datos, se perdió tiempo, y Pierre Gasly, piloto titular del equipo, tampoco pudo completar su parte en la sesión vespertina porque el coche estaba completamente inutilizable. Lo irónico es que Colapinto sí volvió a girar, pero con otro modelo, el Alpine A593 del año anterior, usado para pruebas de coches anteriores. Un parche de último minuto para salvar el día. Pero ese movimiento, aunque suene lógico, expuso algo más profundo. El equipo no estaba preparado, porque en una jornada diseñada para probar elementos vitales del reglamento 2026, terminar dependiendo de un auto viejo y de un piloto que recién se estaba adaptando al entorno dejó al equipo francés en evidencia. Y si te parece exagerado, repasemos lo que ocurrió días antes en ese mismo circuito. Colapinto compitió en el Gran Premio de Hungría y todo le salió mal. 2 paradas en boxes que rozaron lo vergonzoso, una investigación interna por parte del equipo y una posición 18 ondases, apenas por delante de su compañero, que además fue penalizado. En otras palabras, Alpine ya venía tambaleando. El accidente solo fue la gota que rebalsó el vaso.
Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la carrera de Franco Colapinto? Porque más allá de la anécdota, más allá del susto, este tipo de episodios tienen peso. En un deporte donde cada detalle cuenta, los errores, aunque no sean culpa directa del piloto, dejan una marca. Y si algo ha demostrado la Fórmula 1 es que la memoria es corta, pero el archivo es eterno. Lo positivo, sin embargo, es que Franco no se dejó vencer por el golpe. Volvió a pista, siguió girando y demostró que no le tiembla el pulso. Pero también es cierto que este tipo de oportunidades no aparecen todos los días. Y desperdiciarlas, aunque no sea su responsabilidad directa, podría retrasar su ascenso definitivo al Gran Circo de la F1. En paralelo, Pirelli sigue adelante con su agenda. Los compuestos para 2026 tienen todavía 6 jornadas de pruebas pendientes en Monza, Mugello y Ciudad de México. Y aunque oficialmente todo sigue según lo planeado, lo cierto es que el accidente de Colapinto dejó una huella incómoda, porque por más que se niegue, el día no salió como debía. Y hay algo que nadie dice en voz alta, pero muchos piensan, ¿y si el problema no fue el auto ni los neumáticos? ¿Y si, en el fondo, el accidente fue una señal de que algo más profundo está fallando en Alpine? Porque ya no se trata de un hecho aislado, son errores técnicos, estratégicos y de ejecución que se repiten una y otra vez. Quizás por eso, el silencio del equipo tras el accidente fue tan ruidoso.